Lo que vi después de la muerte fue tan sorprendente que no encajaba en ninguna de las representaciones sobre el espacio ultraterreno. Resulta que incluso el paraíso puede ser impactante. No hay ninguna duda, tuve que estar precisamente allí, pero la imagen que se presentó ante mí solo se parecía remotamente a todo lo que la gente dice sobre ese lugar magnífico. Después de vivir esta experiencia increíble, puedo decir con toda responsabilidad que la mayor parte de lo que se cuenta sobre las esferas superiores del otro mundo es una completa mentira. Allí todo es muy diferente. Estas palabras pertenecen a un geólogo llamado Arthur Jensen, quien, por voluntad del destino, tuvo la oportunidad de visitar el más allá, específicamente aquellas áreas que la gente suele llamar el paraíso. Arthur Jensen, siendo un científico serio, siempre se burlaba de aquellos que creen en la existencia del alma, más aún, en la realidad del mundo de los muertos. Rechazaba cualquier idea religiosa, así como las creencias esotéricas. Todo cambió radicalmente cuando, en agosto de 1932, Arthur Jensen sufrió un accidente automovilístico que terminó con un paro cardíaco completo. Como resultado, experimentó una vivencia cercana a la muerte, durante la cual visitó el espacio ultraterreno y regresó con revelaciones que dejan sin aliento. Lo que Arthur Jensen contó sobre la estructura del paraíso es asombroso. Así es como él mismo habló de su experiencia inusual. En el momento en que los médicos registraron mi muerte, sentí como mi alma comenzaba a abandonar mi cuerpo. Naturalmente, esto me sorprendió enormemente, ya que, como cualquier ateo, no esperaba esto. Según el relato de Arthur Jensen, en el momento en que su alma se separaba de su cuerpo, sintió un poco de miedo. Le pareció que si perdía completamente el contacto con ella, moriría definitivamente. Pero por más aterrador que fuera, ya no podía influir en lo que estaba sucediendo. Así es como él mismo lo describió. Afortunadamente, no ocurrió nada trágico. Mi alma, o conciencia, en pocas palabras, mi verdadera esencia, gradualmente salió completamente de mi cuerpo a través de la coronilla, y sentí como mi conexión con la carne se rompía. Luego, Arthur Jensen comenzó a ascender, primero sobre su cuerpo, luego sobre el hospital, y cada vez más alto, hasta que la tierra desapareció de su vista. Por un breve instante, su conciencia se reconfiguró, como si se estuviera sintonizando con una nueva frecuencia de percepción. Y después de eso, vio un nuevo mundo que se volvía cada vez más brillante y real. Luego ocurrió otro cambio en su percepción, y Arthur Jensen se encontró en un hermoso prado. A lo lejos se veían dos montañas altas, cuyas cumbres estaban cubiertas de nieve, y sus laderas estaban adornadas con plantas de una belleza indescriptible. A Arthur Jensen le pareció que entre él y esas montañas había varias decenas de kilómetros, pero podía ver cada flor que crecía en ellas. Después de un tiempo, cuando la visión metafísica de Arthur Jensen, según sus palabras, mejoró cientos de veces, pudo observar el paisaje circundante con más detalle, y este llenó su alma de asombro y éxtasis. Luego vio a personas que, según le pareció, estaban jugando a algo. Al sentir su mirada, se detuvieron, y varios de ellos se acercaron a Arthur Jensen para saludarlo. Aparentemente, cada uno de ellos tenía más de 20 o 30 años. Arthur Jensen admitió que estaba fascinado, tan gráciles y ligeros eran. Uno de los desconocidos le dijo a Arthur Jensen que se encontraba en otro mundo. También le habló de algunas habilidades sorprendentes que tienen los habitantes del espacio ultraterreno. Por ejemplo, no conocen la fatiga, pueden leer mentes y moverse instantáneamente a donde deseen. Pero esto solo se aplica a aquellos que están en el paraíso. Precisamente aquí fue donde Arthur Jensen llegó. Los habitantes del otro mundo también le dijeron que las personas se equivocan al pensar que el paraíso es un lugar de completa despreocupación, donde solo disfrutarán de la vida sin hacer nada. Tales ideas son propias de aquellos que llevaron una existencia sin sentido en la vida terrenal. Esto es lo que Arthur Jensen dijo al respecto. En las esferas superiores del otro mundo, las personas trabajan mucho, principalmente en sí mismas, perfeccionando sus cualidades espirituales, ya que allí tienen la oportunidad de realizar plenamente sus talentos y habilidades. En el paraíso no hay lugar para perezosos y holgazanes, y aquellos que esperan que sea algo así como un lugar de descanso están profundamente equivocados. No piensen que el plano superior de la existencia se ajustará a sus sueños primitivos y egoístas. Allí todo está organizado de una manera mucho más sabia de lo que pueden imaginar. Lo que Arthur Jensen vio a su alrededor lo llenaba de admiración. Pero de repente, en algún momento, sintió que ya había estado allí antes. Así es como él mismo lo contó. Mientras contemplaba toda la magnificencia del área paradisíaca, de repente sentí que este lugar ya me era familiar.
Tal vez ya había estado aquí antes. Luego tuve una repentina revelación y recordé que este era mi verdadero hogar. En la vida terrenal, solo era un invitado, un extraño que anhelaba su verdadero hogar. Mientras estaba en el paraíso, Arthur Jensen comprendió muchas cosas sobre la estructura del otro mundo. Por ejemplo, se dio cuenta de por qué esta área de la existencia es eterna. Esto se debe a que todos los elementos en ella no se mezclan ni se descomponen, como en la vida terrenal. Cada uno de ellos se mantiene en su lugar gracias a una fuerza penetrante y no puede destruirse. Naturalmente, estando en el paraíso y habiendo abandonado por completo sus creencias ateas, Arthur Jensen no pudo evitar preguntar a los habitantes locales cómo es Dios. Sin embargo, para su sorpresa, nadie lo había visto nunca, no porque no exista, sino porque el Señor es tan grande que incluso las almas en el paraíso no pueden contemplar al Creador. Pero todos, sin excepción, sienten la poderosa energía de amor, bondad y sabiduría que emana de él. Arthur Jensen llamó a esta energía supervita. Según él, proviene de Dios, y él la usa para controlar todo el universo y mantener el orden en él. Además, esta supervibración impregna todo lo existente. Por eso se dice que el Señor está presente en cada partícula del cosmos. Mientras estaba en el paraíso, Arthur Jensen comprendió una verdad simple. Para entender a Dios, hay que ser tan grande como Él. Y para eso hay que trabajar constantemente en uno mismo. Eso es para lo que realmente existe el paraíso, no para que las almas se entreguen a la ociosidad y la pereza. El paraíso es la alegría del trabajo espiritual intenso que acerca al hombre al Creador. Así es como Arthur Jensen mismo lo expresó. Unos creen en Dios, otros no. Pero cuando nos encontramos en una situación difícil, comenzamos a rezar, como si Él existiera. Es decir, aunque lo neguemos, en lo más profundo de nuestro ser sabemos perfectamente que Dios existe. Y ahora, incluso yo, un ex-ateo, entiendo que Dios es una combinación de muchas cosas, leyes desconocidas de la naturaleza, luz, electricidad, gravedad, tiempo, espacio, infinito y la vida misma. Arthur Jensen también supo que no todas las personas llegan a este lugar maravilloso después de la muerte. Cada uno en el mundo de los muertos recibirá su recompensa o su castigo dependiendo de quién sea en realidad, es decir, de las vibraciones que tenga su alma. Después de terminar la vida terrenal, las almas se clasifican según vibraciones altas y bajas. Las vibraciones altas indican que la persona hizo muchas buenas acciones en vida, fue desinteresada y espiritualmente desarrollada, mientras que las vibraciones bajas indican que la persona solo se ocupó de satisfacer sus deseos egoístas. Pero en el espacio ultraterreno, el hombre solo puede habitar en aquellas áreas que resuenan con sus vibraciones internas. En el otro mundo, lo similar atrae a lo similar. Las vibraciones altas llevarán al alma al paraíso, mientras que las bajas la llevarán a aquellos lugares que la gente llama infierno. Sobre esto, Arthur Jensen contó lo siguiente. Algunos piensan que el infierno es un lugar de frío eterno, mientras que otros creen que es un lago de fuego. Pero en realidad, ambos tienen razón. El hecho es que allí hace mucho frío, pero este frío, por supuesto, no es físico, sino sutil. Se debe a que las almas que están allí existen en vibraciones extremadamente bajas, por lo que perciben el espacio que las rodea como algo helado. Las vibraciones bajas son propias de cualidades como el odio, la avaricia, el egoísmo, el regodeo, el cinismo, la indiferencia y así sucesivamente. Pero, por otro lado, estas almas desafortunadas incluso en el otro mundo conservan sus deseos terrenales habituales, que ahora no pueden satisfacer, ya que en el más allá no existe la materia grosera. Estas aspiraciones pecaminosas crean un fuego dentro del alma, una llama de insatisfacción eterna. Así que, por fuera, las almas sienten un frío helado, pero por dentro, un calor abrasador. Pero en general, todo es la oscuridad absoluta del infierno. Arthur Jensen también señaló que estas almas necesitan ayuda, porque no pueden ayudarse a sí mismas. Por eso, de vez en cuando, seres superiores descienden a estas áreas oscuras para mostrar el camino a aquellos que están dispuestos a arrepentirse de sus acciones oscuras y comenzar su ascenso hacia el verdadero paraíso. Durante la conversación con sus nuevos conocidos, Arthur Jensen notó que su mente se volvía cada vez más clara. Comprendió que todo en la vida terrenal tiene un propósito. Y justo en ese momento, uno de sus interlocutores le dijo que debía regresar a la vida terrenal. Esto provocó indignación en Arthur Jensen. No quería dejar este mundo asombroso. Comenzó a rogar que lo dejaran quedarse, pero los habitantes del espacio ultraterreno fueron inflexibles. Ellos sabían mejor.
Me dijeron que en la Tierra aún me esperaba un trabajo importante. Uno de ellos me dijo que llegaría un tiempo de gran confusión, y muchas personas necesitarían mi ayuda espiritual. Y cuando mi trabajo en la vida terrenal estuviera completo, podría regresar a este mundo maravilloso y quedarme en él para siempre. Después de estas palabras, sentí un hormigueo y una sensación de compresión, y al instante siguiente, desperté en mi cuerpo. Ahora, después de haber vivido esta experiencia única, no ocultaré que estoy muy contento de haberme equivocado acerca de la existencia de la sustancia metafísica del hombre, y en particular, de la existencia del mundo de los muertos. Ahora tengo el valor de admitir que cualquier ateo, incluso aquel que niega agresivamente la realidad del mundo espiritual, en el fondo, como todos, espera y desea que la vida continúe de alguna forma después del fin de la existencia terrenal. Por mucho que la gente, como loros, repita que nadie ha regresado del más allá, siguen interesándose en este tema, leyendo libros y viendo películas sobre la vida después de la muerte. Pero si no creen en el otro mundo, ¿por qué vuelven una y otra vez a este tema? Es una especie de autoengaño extraño. Otro hombre que también visitó el espacio ultraterreno y fue devuelto con una misión espiritual especial fue Vincent Hensley. En 2011, a la edad de 60 años, experimentó una muerte clínica, después de lo cual visitó el paraíso. Esto fue lo que sucedió. Mientras trabajaba en su granja en un tranquilo pueblo suizo, conducía un tractor por la ladera de una montaña cuando, por una absurda casualidad, un insecto le entró en el ojo, causándole una pérdida temporal de la visión. Debido a esto, Vincent perdió el control, y el tractor se precipitó hacia un profundo precipicio. No había otra opción. Para sobrevivir, tenía que saltar. Lo hizo, pero el tractor descontrolado lo arrastró consigo. Luego, Vincent perdió el conocimiento. Cuando volvió en sí, descubrió que estaba en el cielo, es decir, en el paraíso. No podía ser otro lugar. Esto es lo que él mismo contó. Al llegar al cielo, vi muchas cosas inusuales. Por ejemplo, figuras parecidas a personas, pero no se podían considerar seres humanos. Pero sentí que reconocía a algunos de ellos. Sentí que me eran queridos, como si fueran mis familiares, quizás mis padres, que me esperaban allí. Pero externamente no los reconocía. También había otros seres, compuestos de luz. Su presencia era agradable para mí. Luego, Vincent Hensley vio cómo algo descendía hacia él desde arriba. Llamó a este fenómeno inusual fuerzas superiores. Train consigo bondad. A medida que se acercaban, todo a su alrededor se llenó de una luz dorada brillante, y de estas fuerzas emanaba poder y sabiduría. Le dijeron que realmente estaba en el paraíso, pero que debía regresar a la tierra. Las fuerzas superiores le encomendaron dar testimonio de su experiencia a través de palabras y pinturas que debía crear. Vincent Hensley estaba desconcertado. Después de todo, no sabía pintar. Además, nunca había intentado hacerlo. Pero una de las voces de las fuerzas superiores insistió en que debía comenzar a pintar cuadros sobre el otro mundo y mostrarlos por todo el mundo. Esta tarea le parecía imposible y, al mismo tiempo, casi sagrada. Prometió hacer todo lo posible para cumplir esta misión, pero también enfatizó que no tenía las habilidades necesarias. Sin embargo, las fuerzas superiores lo tranquilizaron y le prometieron que, después de su regreso, se crearían todas las condiciones para ayudarlo. Tan pronto como Vincent Hensley aceptó esta misión, comenzó su regreso. Pero antes, le mostraron muchas áreas del paraíso para que las recordara bien, especialmente las vibraciones que allí existían, para luego transmitirlas a través de sus pinturas. Cuando Vincent regresó a su cuerpo, tuvo que soportar un dolor insoportable antes de recuperarse por completo del accidente. Esto es lo que dijo sobre ese periodo. Durante mucho tiempo, me atormentó el dolor. Pero lo que más me preocupaba era cómo cumpliría la tarea que las fuerzas superiores del paraíso me habían encomendado. Sabía que me habían devuelto a la vida por eso. Pero, ¿y si no podía pintar? ¿Qué harían conmigo en ese caso? Esto me angustiaba mucho. Pero una noche, mientras aún estaba en rehabilitación en el hospital, Vincent sintió un deseo irresistible de levantarse de la cama y comenzar a pintar. No sabía cómo usar pinturas ni pinceles. Además, ni siquiera sabía que debía pintar. Pero sentía una fuerza detrás de él que lo ayudaría. Hensley pintó toda la noche y luego se fue a dormir. Así es como lo describió. Por supuesto, estas pinturas no eran mías. Sí, mis manos las crearon, pero a través de ellas trabajaban las fuerzas superiores de otro espacio. Estuve en el mundo espiritual y me devolvieron a la vida con la condición de que cumpliera la misión que se me había encomendado. Desde entonces,
Me siento como un vínculo entre el cielo y la tierra. Estoy feliz de estar cumpliendo, en la medida de mis posibilidades, la tarea que me fue asignada por las fuerzas superiores. Y también quiso decir que cada persona debe prepararse para la vida después de la muerte, porque existe independientemente de si crees en ella o no. Cada uno de nosotros tiene una tarea en la vida, y debemos hacer todo lo posible para cumplirla, ya que de esto depende directamente lo que nos sucederá más allá de nuestra existencia terrenal.